Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio al estudio número 10 y vamos a comenzar en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que sea Dios quien nos hable. Padre celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, una vez más, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, a compartir este estudio, Señor. Padre, para pedirte que unjas mis labios, que tú, Padre, me des la sabiduría para poder exponerla, que seas tú obrando, Señor, porque en todo y para todo seas tú glorificado. Yo me deposito en tus manos, te pido por todos aquellos que están a punto de empezar a ver este estudio, que ellos, Padre, también sean bendecidos, que hables a sus vidas y que cumpla tu palabra el objetivo por el cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús te hago llegar esta petición, Padre celestial. Pero hágase tu santa y perfecta voluntad, no la mía, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar el estudio número 9. Hechos capítulo 16, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Dice que llegaron a Derbe y a Listra, y ahí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Dice, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos entonces cómo cuando llegaron a Derbe y a Listra, dice que hallaron a este joven, este muchacho, hijo de una judía, que se llamaba Timoteo. Y Pablo quería que fuera con ellos, daban buen testimonio de él porque era un buen creyente, creía mucho en Dios, amaba mucho a Dios, y Pablo quería que fuera con él, y sí, claro, él también quería ir, pero como era griego, toda la gente ahí, la iglesia y todos los demás judíos que vivían ahí en Listra y en Derbe, donde llegaron, eran judíos. Entonces Pablo lo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, eran confirmadas las iglesias que ellos habían formado en todas esas regiones. Y la iglesia, dice, aumentaba en gran número cada día. Seguimos leyendo. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo:
pasa a la Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Perdón, hermano, estaba corrigiendo aquí la alarma porque luego me paso y no quiero hacer los videos muy grandes para que los puedan mirar, escuchar bien. Entonces vemos aquí como Pablo y Silas, ya que habían confirmado las iglesias, dice que siguieron, atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oigan, Dios los llevaba a ciertos lugares. Cuando Dios nos quiere mandar a cierto lugar, Él nos muestra a qué lugar quiere que vayamos. Y cuando no nos muestra, simplemente tú ve, como se le dijo al rey aquel Saúl, cuando fue ungido. Cuando el profeta Samuel le dijo, ya que lo había ungido, le dijo, vete, en tal parte vas a encontrar estas personas, andan danzando, son profetas. Cuando ellos te van a dar que comas pan, que comas carne, come con ellos. Y después de esto dice, haz todo lo que te venga en gana, porque el Espíritu de Dios está contigo. O sea que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, hacemos lo que nos venga en gana. Pero quiero aclararte algo. Lo que nos venga en gana, sí, pero si tú ya naciste de nuevo, naciste del Espíritu, eres una persona espiritual, y lo que te viene en gana es lo espiritual. Si fuiste llamado a predicar la palabra de Dios, sientes esa necesidad de predicar y vas a muchos lugares. Así lo hago yo, pero hay veces que Dios me lleva a ciertos lugares, así como lo hizo con Pablo y Silas. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Frigia y en la provincia de Galacia. Y luego dice que llegaron, de ahí se fueron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, quisieron ir a Misia y luego a Bitinia, y el Espíritu Santo tampoco los dejó que fueran allá. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. O sea, ellos querían, de ahí de Misia, dice que como el Espíritu Santo no les permitió que predicaran la palabra, pasando por ahí por Misia, dice que descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. O sea, Dios le hizo ver a Pablo una visión de un hombre de Macedonia, macedonio, dice un macedonio, y fue cuando Pablo, la visión, el varón macedonio de Macedonia les decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que era de parte de Dios esa visión. ¿Y qué hizo? Dice que enseguida partieron, dice que enseguida se procuraron partir para Macedonia,
dando por hecho de que Dios los había mandado para allá. Seguimos leyendo. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. O sea que llegaron a Macedonia. Macedonia era una región grande, no era una ciudad, era una región, había varias ciudades. Entonces dice, o sea que ellos partieron para Macedonia. Y el primer lugar donde llegaron, dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis. O sea, no pasaron a predicar ahí, sino por ahí iban pasando en la embarcación. Y de allí a Filipos. De Neápolis llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Oigan, era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Era esta ciudad de Filipos. Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿En dónde? En Filipos. Y un día de reposo, oigan lo que les pasó ahí en Filipos. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea que se reunían para hacer oración. Se dieron cuenta que ahí se reunían y Pablo fue con Silas para estar en la oración. Entonces una mujer, de las mujeres que estaban ahí, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. O sea, esta mujer estaba oyendo a Pablo y a Bernabé hablar. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, el Señor le abrió el corazón. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Imagínense que le hubiera abierto el corazón de carne, ¿no? No se refiere a eso, como les dije, se refiere, el corazón del alma es la mente. Entonces, aquí dice que Dios le abrió el corazón, o sea, la mente, le abrió el entendimiento, porque con la mente es que entendemos. Le abrió el entendimiento para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, o sea, ella se bautizó, creyó ella y su familia también, creyeron y se bautizaron. Nos rogó diciendo, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Oigan lo que les dijo, si han juzgado, dice, que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen. O sea, quiero que se queden en mi casa, se hospeden en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Y ahí estaba, ahí se quedó con ella. Ellos se quedaron ahí con ella, en la casa de ella. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Oigan lo que decía esa mujer que tenía espíritu de adivinación. Y sus amos,
porque era esclava, sus amos dice que tenían grandes ganancias con ella, la usaban para que adivinara y cobraban. Entonces, cuando esta muchacha dice que miró que iban pasando Pablo y Silas y más hermanos que iban a la oración, dice que ella les dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, por muchos días anduvo haciendo esto ella. Mas desagradando a Pablo, o sea, a Pablo no le agradó que estuviera siempre que pasaban, le gritaba eso. Este se volvió, o sea, el día que ella le estaba gritando ese día, Pablo se volvió y dijo al espíritu de adivinación que tenía ella. Así como hay espíritu de adivinación, hay espíritu de alcoholismo, hay espíritu de homosexualidad, hay espíritu de lujuria. Todos esos son espíritus inmundos, espíritu de enfermedad. Hay tantas cosas ocultas que la gente, por no leer la Biblia, por no buscar de Dios, ignoran todo eso. Entonces aquí vemos que esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, Pablo se voltea y le dice, y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En ese momento que Pablo le ordenó al espíritu de adivinación que saliera de ella, en ese momento salió. En esa hora dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Oiga, dice que cuando los hombres vieron que su esclava ya no tenía espíritu de adivinación, pues ya no iban a ganar dinero. Entonces estos hombres lo que hicieron, dice que prendieron a Pablo y a Silas, o sea, los agarraron y los llevaron al foro ante las autoridades a acusarlos. Dice: y presentándolos a las autoridades, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Oigan lo que hicieron con Pablo y con Silas. Dice que los agarraron, ya que los tuvieron en las autoridades. Dice que se rasgaron los vestidos, les rasgaron los vestidos. Dice que los magistrados les rasgaron los vestidos a Pablo y a Silas. Dice: les rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Miren qué tremendo. O sea que les rompen las ropas, los dejan casi semidesnudos y luego los golpean con varas. No dice cuántas varazos les dieron, pero cuando una persona era para ser sacrificada con vara, eran los azotes que les daban, eran 40 azotes menos uno, o sea 39 azotes eran los que se les daba. Esos fueron los que les dieron al Señor Jesús. Y dice que después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los cuidara y los con mucha seguridad. Les ponían cadenas, grillos en el cemento, ahí los tenían amarrados. Dice, el cual recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el cepo quiere decir en el piso, lugares donde tenían donde amarrarlos. Ese era el cepo. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Dice que a medianoche estaban orando Pablo y Silas y estaban cantando a Dios. Y los presos los oían. O sea, los presos que estaban ahí oían lo que hacían ellos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea que no nada más las cadenas de Pablo y de Silas, sino las cadenas de todos. Y no nada más la puerta donde estaba Pablo y Silas, sino todas las puertas donde estaban todos los presos. Ahí en la cárcel, donde el carcelero estaba a cargo de todos ellos, en Filipo, fue eso. Dice, despertando el carcelero, o sea, cuando el carcelero despertó, viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice que cuando despertó, dice que vio abiertas las puertas de la cárcel. ¿Qué cosa se imaginó? Pues que ya se habían escapado los presos, todos los presos, porque estaban abiertas las puertas, no dice la puerta. Sacó la espada y se iba a matar. Sí, porque sabía que lo iban a matar por haber dejado escapar a toda esa gente. Pero ellos no sabían que ese hombre no había tenido nada que ver con la escapatoria de aquellos. Entonces dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. O sea, Pablo fue el que le gritó, le dijo que no lo hiciera, que todos los presos estaban ahí. Pero él no creía, dice que se precipitó, se metió rápido con luz. Entonces, pidiendo luz, dice, se precipitó adentro. O sea, se metió rápido y temblando. Se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué se postró? Porque sabía que ellos no eran cualquier hombres. Sabía que eran alguien especial. Y déjame decirte que si tú ya eres un cristiano, si ya naciste de nuevo, tú no eres cualquier persona. Tú eres hijo de un rey. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres hijo de Dios, no eres hijo del diablo, ni eres hijo de las tinieblas, eres hijo de luz. Y también estás escogido para ser rey o sacerdote en el siglo venidero, en la siguiente dispensación que viene, que se nombra el milenio. Después de que pase la gran tribulación y se ha destruido aquí toda la obra que hay en esta tierra, porque va a ser destruida con grandes terremotos, con grandes lluvias, caída de estrellas que van a caer del cielo, con grande granizo que va a caer. Ahí lo dice la escritura en Apocalipsis, cuando habla del fin de la gracia, que eso se espera muy pronto.
Porque cuando termine la gracia, enseguida entra el milenio, que es 1000 años solamente, que viene siendo el séptimo día. Porque para lo que para el hombre son 1000 años, para Dios es un día. Desde que Adán y Eva pecaron, ahí empezó el tiempo. Y Dios le dijo a Adán que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Adán vivió 930 años y murió. No terminó el día. No llegó a 1000 años. El tiempo que Dios le dijo que iba a vivir era un día. No iba a terminar el día. Y vemos entonces, desde que Adán y Eva pecó hasta la venida de Cristo, hasta el diluvio, fueron 2000 años. Del diluvio hasta el nacimiento de Cristo fueron otros 2000 años. Del nacimiento de Cristo hasta ahorita ya son 2000 años. Entonces, ¿cuántos años llevamos ya son más de 6000 años? Si 1000 años para nosotros, para Dios es un día, quiere decir que van 6 días. Y dijo que el séptimo día iba a ser de reposo donde no se iba a hacer nada. Entonces, la gente ahorita está sufriendo mucho aquí por tanta maldad que hay. No tiene reposo. Pero cuando entremos al milenio, ese va a ser el séptimo día. Ese va a ser el día de reposo. Es cuando el diablo va a ser encadenado por 1000 años. Y ese día de reposo, los que entremos a ese día, al milenio, los que nos salvamos, esos vamos a ser reyes y sacerdotes. Y los que no mueran en la gran tribulación, y que no aceptaron a Cristo y que no mueran, van a pasar con vida al milenio. Pero esos están perdidos. Y toda la gente que les nazca en el milenio, esa gente va a ser juzgada por sus obras. No por la ley de Moisés, ni por la ley de Cristo. O sea, por el evangelio. No va a haber salvación por eso. La salvación es solamente en este tiempo. Se le llama el periodo de la gracia. De Cristo cuando nació y de Cristo ahora que venga. Y está muy cerca ese día. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Sigue diciendo, entonces dice, y sacándolos, verso 29, entonces pidiéndoles luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, o sea que los sacó de la cárcel y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que te debes de hacer tú que estás ahí enfrente de la pantalla. Quizás ya te prediqué muchas veces. Quizás ya te visité a tus casas y lo estás mirando. Y ya te dije qué es lo que debes de hacer para ser salvo. Aquí este hombre no sabía. Y por eso le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces dijeron, miren la respuesta, le dijeron Pablo y Silas a este hombre que era el carcelero de la cárcel de Filipo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué razón es que iba a ser salva también su casa? Si era él el que estaba pidiendo saber qué necesitaba hacer para ser salvo. Bueno, te voy a explicar. Porque cuando tú crees en Jesucristo, cuando te conviertes a Cristo, tú en ese momento adquieres la salvación. Y el deseo de tu corazón es que toda tu familia, los primeros que les predicas a tu familia, que desgraciadamente muchos te ignoran, tus hermanos,
tus familiares, tus primos, tus tíos. Dice la Escritura, Cristo lo dijo, que el peor enemigo del hombre son los de su propia casa. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, pues, yo entendí, ¿verdad?, que mi casa es mi esposa, es mi familia, mis hijos. Ya mis hermanos y yo somos de la casa de mi padre y de mi madre. Mi madre se convirtió a Cristo y mi madre estuvo orando por mis hermanos Mario y Rosa. Al igual que yo, cuando me convertí a Cristo, les estuve predicando y estuve orando. Mi madre ya murió en el 2008, y nunca se convirtieron a Cristo. Yo he seguido orando, les he seguido predicando y no han querido convertirse a Cristo. Se han convertido más a su religión católica, pero no han querido convertirse a Cristo. Entonces, yo los dejo en las manos de Dios. Pero yo y mi casa, mi esposa y yo y mi familia, mis hijos, esos sí son salvos porque ya se convirtieron a Cristo. Cuando yo me convertí a Cristo, tenía 2 niñas. La niña más grande apenas tenía 4 años. Tenía 4 años cuando me convertí a Cristo. Y la otra tenía 2 años, porque se ganaban con 2 años. Yo me convertí en el 92, mi niña, una nació en el 90 y otra en el 88. Y ya la demás familia, mi hijo, todos nacieron en el hogar cristiano y ya se convirtieron a Cristo por decisión de ellos, por escuchar la palabra de mis labios, la palabra del Señor. Entonces aquí se le dijo a este hombre, Pablo y Silas le dijeron a este hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, primo Poncho, primos, todos ustedes son responsables por su familia, por su esposa y por sus hijos. A los que ya les prediqué, a muchos de mis primos les he predicado. Ellos son responsables ante sus familias. A mi hermana y mis hermanos ya les he predicado. Ellos son responsables por su familia. Aquí este hombre le dijo que iba a ser salvo él y su casa. ¿Por qué iba a ser salva su casa? Por ver cómo Dios lo cambiaba. Los hijos iban a ver cómo su padre había cambiado. Y entonces él les iba a invitar a convertirse a Cristo, a predicarles. Y téngalo por seguro que se convierte. Por eso le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, porque los llevó a su casa, los sacó y los curó. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Oiga, toda su casa se convirtió a Cristo ahí. Y los bautizaron. Ahí no tuvieron que esperar como la religión ahora. A la gente le dicen, hermano, ya tiene tiempo que aceptó a Cristo y es hora de que se bautice. O muchos dicen, hermanos, va a haber bautizos, ¿quién se quiere bautizar? No. Cuando el bautismo se hace es porque la persona ya ha creído y lo desea. Vemos aquel hombre que le predicó Felipe al etíope. Él, cuando Felipe le predicó, el hombre dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y ese es el bautismo, cuando
tú te conviertes a Cristo, recibes el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo entra a ti. Y el bautismo del agua te nace a hacer ese bautismo, deseas ser bautizado. Entonces aquí dice que él los sacó, los llevó a su casa, los curó de las heridas de tanto azote que les dieron, y dice que los bautizó, creyeron todos y los bautizó. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea que les dio de comer ahí en su casa. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. O sea, Pablo y Silas regresaron a la cárcel, no se fueron, se fueron con el carcelero nuevamente. Y dice que al amanecer, al siguiente día, dice, cuando fue de día, los magistrados, los que habían mandado azotarlos, enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. O sea, que los soltaran, ya los habían golpeado ya no, y los encerraron, ya quería que los soltaran. No les iban a cobrar multa ni nada. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se les suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Eso les dijo el carcelero: salgan y márchense en paz. Ya los magistrados dijeron que se suelten. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron sobre estas palabras a los magistrados, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que después de que los habían golpeado, los metieron a la cárcel y ya luego los querían soltar así, cuando injustamente, sin motivo alguno, los habían metido a la cárcel, eso los habían azotado. Y como ellos eran ciudadanos romanos, estaba prohibido meter a la cárcel, golpear a alguien sin antes haber sido juzgados y ser hallado culpables. Y a estos, cuando se dieron cuenta los magistrados que eran romanos, tuvieron temor. Por eso Pablo dijo que vengan ellos a sacarnos. Y cuando les hicieron saber eso, dice que tuvieron temor porque pues eran romanos y ellos podían denunciarlos, podían ponerle una denuncia y podían correr de esos puestos a esos magistrados. ¿Por qué? Por el hecho de haber golpeado y metido a la cárcel sin causa alguna a estos hermanos, a Pablo y a Silas. Por esa razón fueron a rogarles, ya después les rogaron que salieran y que se fueran de la ciudad. Y bueno, los hermanos dice que salieron y no quisieron causarles problemas. ¿Por qué? Porque dice el Señor que en lo que dependa de nosotros, estar en paz con nosotros, que lo hagamos. Que lo hagamos. Pero hay veces que no se puede. Yo he tenido problemas que he tenido que acudir a la autoridad, porque no se puede. Hay gente muy desgraciada, hay gente muy hija del diablo, gente detestable, que incluso yo oro por ellos para que Dios toque sus corazones y les conceda el privilegio de ser salvos, por amor a sus almas. Bueno,
Vamos a continuar, hermanos, con el capítulo 16, es otro punto. Siguen ellos, Pablo dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, Pablo llegó a Tesalónica, pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Y allí en la sinagoga de los judíos, dice que Pablo acostumbraba a ir a hablarles la palabra. Por 3 días de reposo, o sea, los sábados, 3 sábados estuvo yendo Pablo y discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Oigan, ¿qué hacía Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que todo siervo de Dios hacemos. Cuando alguien te predica de su religión, cuando alguien te invita para llevarte a su religión, a su iglesia, eso no es de Dios. Dios no nos mandó a invitar a la gente a que venga a la iglesia. No. Dios nos mandó a predicar el evangelio. El evangelio es el que va a convencer a la gente, porque el evangelio, que es la palabra de Dios, noticias nuevas de salvación, es el significado de evangelio. Ese es el que va a convencer a la persona. Y la persona decide si se convierte o no se convierte de sus malos caminos o sigue en los mismos caminos, cuando es convencida por la palabra, no por la religión. Entonces, aquí Pablo dice que discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Eso es lo que todos cristianos debemos de hacer, todo pastor cristiano debe de hacer. Pero desgraciadamente muchos son religiosos, se convierten en la religión y siguen sus dogmas religiosos antes de seguir la palabra. Porque por medio de la religión empiezas a conocer la palabra. Porque la gente religiosa anda predicando, invita a sus iglesias para que la gente escuche la palabra, te convence. Pero de ahí tú tienes que seguir escudriñando las escrituras. Y ahí es cuando te das cuenta, por medio de las escrituras, si la religión donde estás es verdadera, está de acuerdo con la palabra o no. Y si no está de acuerdo con la palabra, salte de ahí. Dios usó esas religiones solamente como instrumento para que tú llegaras a conocer la verdad. Eso pasó conmigo. Yo empecé con los testigos de Jehová. Después de ahí fui bautista. Ahora soy cristiano por la palabra de Dios y por la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que todos seamos cristianos. Un cristiano es aquel que es seguidor de Cristo, que obedece a Cristo, que se sujeta a Cristo, que se hace esclavo de Cristo por amor. Entonces aquí vemos esto. Dice, declarando y exponiendo por las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Miren cuánta gente se llenó. Llegó a Cristo, a recibir a Cristo en Tesalónica. Dice que número de mujeres y nobles, no pocas, de griegos, un gran número de griegos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea, dice que los hermanos fueron a sacar a Jasón, se lo llevaron a la cárcel. Pablo y Silas estaban en la casa de Jasón, pero en ese momento no estaban, y cuando llegaron a prenderlos, no los hallaron, pero se llevaron a Jasón, lo soltaron, dieron fianza, dice. Y entonces ya de ahí dice, lo soltaron. Lo soltaron a ellos. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, después de que soltaron a Jasón, dice que los hermanos no quisieron que corrieran peligro Pablo y Silas, y esa misma noche, dice, los hermanos los enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esa era la costumbre que tenía Pablo, de llegar al lugar donde llegara, entraba a la sinagoga de los judíos para convencerlos. Y aunque le golpeaban y todo, pero siempre llegaba a predicarles, porque eran de su raza, él sentía amor por su raza. Ahora, imagínense que yo, de hecho una vez lo hice en una iglesia católica que les prediqué allá en la sierra a unos hermanos que hablan el náhuatl. Me invitaron a predicar, les estuve predicando y ya de ahí me llevaron a su iglesia. En ese lugar el sacerdote iba una vez al mes, y cuando yo les empecé a predicar, un hermano de ahí me llevó, que le prediqué, se convirtió a Cristo, y él me llevó allá y convitó a todos. Sonaron las campanas y llegaron la gente, y ya les habían anunciado, porque yo llevaba muchas cosas para regalarle a la gente de aquí de Estados Unidos. Ahorita ya no se puede porque no permiten llevar cosas para allá, ropa menos. Entonces yo llevaba mucha ropa y cosas para regalarle a los pobres. Y esa vez yo ya tenía muchas cosas en mi casa allá en México, y ya de ahí, cuando llegué de aquí, me puse a orar y le dije, Señor, ¿a dónde llevo esto? Y salí al centro y ahí encontré a uno que yo conocía. Le empecé a hablar de la palabra de Dios, se convirtió a Cristo, y ya de ahí me invitó a predicarle a su gente, y fui para allá. Allá se formó esa iglesia en ese día, de como 55 personas se convirtieron a Cristo. Y ya después volví a ir, y me invitaron a entrar a la iglesia, al templo católico, y de ahí les estuve predicando. Y les dije, yo no quiero entrar por no causarles problemas, porque si el sacerdote se da cuenta, les van a tener problemas. Y ellos me dijeron que no, dice, tú lo hablas, la palabra de Dios es la que Él nos enseña, es la que tú tienes. Y la iglesia, el templo lo hicimos nosotros, la iglesia la hicimos nosotros, decían, para escuchar la palabra de Dios. Entonces, así fue como yo entré a esa iglesia católica. Pero imagínense, si yo voy a más iglesias, me sacan a golpes ahí. ¿Por qué? Porque ellos están aferrados a su religión, al igual que los judíos. Cuando llegaba Pablo a predicarles, o quien fuera, a predicarles de la palabra dentro de la sinagoga, pues se les armaba, tenían problemas, los apedreaban. Entonces aquí dice que estos Pablo y Silas, después de que los soltaron ahí en Tesalónica, los sacaron los hermanos y los enviaron para Berea. Cuando llegaron a Berea, dice que entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los de Berea eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, cuando les empezó a predicar la palabra a Pablo,
a los de la iglesia de Berea, a los judíos, acuérdense, en la iglesia que estaba en Berea, en la sinagoga, perdón. Dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que los hermanos, los de la iglesia de Berea, los judíos que estaban en la sinagoga, Pablo y Silas llegaron a predicarles. Y los de la iglesia de Berea recibieron la palabra, pero no se la tragaron luego, sino que fueron a las escrituras, analizaban las escrituras para ver si era así. Y qué bueno fuera si así como la iglesia de Berea, que en lugar de apedrearlos, correrlos, escudriñaran las escrituras. Toda la gente religiosa, católicos, mormones, testigos de todas las religiones que se dicen cristianas también, si tan solo escudriñaran las escrituras para ver si es así como este loco que está aquí hablándoles, así es como las escrituras lo dice, créanme que ya se hubiera acabado de predicar el evangelio y no hubiera tantos estorbos. Pero desgraciadamente esas religiones católicas y no católicas son estorbo para la obra de Dios, porque no predican la palabra como Pablo, exponiéndoles por medio de las escrituras, sino que les predican parte de las escrituras y parte de sus dogmas, a como ellos lo entienden. Por esta razón aquí, esta iglesia dice que era más noble y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres y mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. O sea que mucha gente se convirtió a Cristo. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Miren estos hijos del diablo. Así hay mucha gente que aunque no les estén hablando a ellos, aunque no sea con ellos el asunto, se meten en lo que no les importa. A ellos ya se les había predicado, no aceptaron, pues está bien. Ellos, Pablo y Silas, se fueron, ¿verdad?, a predicar a Berea. Cuando estos se dan cuenta, los de Tesalónica, que en Berea estaban predicando, se fueron a perseguirlos allá y a desanimar a los que ya habían creído. Esa es la obra del diablo, así trabaja el diablo. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, porque como Pablo era el que hablaba, pues a él le tenían coraje. Dice que los hermanos de ahí que se convirtieron, dice, enviaron a Pablo, dice que enviaron a Pablo al mar. Y a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. O sea que de ahí se fueron hasta Atenas. Habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, que pudiesen, salieron. O sea que los hermanos de Berea analizaron las escrituras, se convencieron por las escrituras y aceptaron a Cristo. Los de Tesalónica, cuando se dieron cuenta que en Berea habían estado escuchando la palabra de Dios, estos fueron hasta Berea a perseguir a Pablo
y a Silas y a este Timoteo, que también fue con ellos. Pero vemos que Pablo, los hermanos lo llevaron al mar y lo enviaron para que se fuera para Atenas. Y ya nomás les dijo a los hermanos, díganles a Timoteo y a Silas que están, que me alcancen allá en Berea, en Atenas, perdón. Entonces ellos se fueron, Pablo se fue para Atenas, Timoteo y Silas se quedaron no dice cuántos días estuvieron ahí o si luego enseguida se fueron. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Fíjense, los hermanos lo llevaron hasta Atenas para que no le fueran a hacer daño. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, ya que los hermanos llegaron a Atenas con Pablo, dice que ya cuando se regresaron les dijeron que le dijeran a Pablo y a Silas, a Silas y a Timoteo que se fueran, que allá los esperaban Atenas. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 10. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y espero que Dios haga la obra en ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.